exócrina. Porque las exócrinas son las que liberan las sustancias en, ¿Sí? en el conducto en donde va la abertura interior o exterior del cuerpo. Ok, ok, a ver. Secretan sus productos a través de un tubo excretor, ¿sí? Uh-huh. No apertura. Abertura, perdón. Uh-huh. Una glándula exócrina, su característica es que tiene un tubo excretor, tiene por dónde excretar. Y las endocrinas carecen de él, ¿no? Exactamente, pero excretan sus productos hacia el exterior o al interior de un órgano hueco. Hacia el exterior, ¿no? Por eso, hacia el exterior y hacia el interior de un órgano hueco. Ah, ya entendí. Una glándula exócrina es aquella que secreta sus excreciones a través de un tubo excretor hacia el exterior o hacia el interior de un órgano hueco. Una glándula sudorípara, ¿sí?, excreta hacia la superficie de la piel, hacia el exterior. Las glándulas digestivas excretan hacia el tubo digestivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y las glándulas endocrinas secretan, a ver, ¿quién me dice? Hormonas. ¿Cómo secretan? ¿A dónde secretan las? La corriente. Hacia la sangre. Directamente al torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, dijimos, primeramente, definimos qué es una glándula. Dijimos célula o conjunto de células capaces de acumular y expeler una secreción. En algunos libros, o sea, como ustedes vieron, van a encontrar, dependiendo de donde lo vean, ¿sí?, van a encontrar varias definiciones. Solo estoy poniendo esta: conjunto celular organizado de forma y dimensiones variables capaces de elaborar una sustancia determinada, específico no, llamada secreción, que es evacuada a continuación, ya sea directamente a la sangre o al medio. ¿Sí? Es una definición muy elaborada, muy completa, ¿sí? Sin embargo, si ustedes leen la primera definición, está muy concreta: célula o conjunto de células capaces de acumular y expeler una secreción, ¿sí? Y como les decía, una sola célula puede ser una glándula. Entonces,
Por eso, aunque esta es muy cortita, esta definición, célula o conjunto de células capaces de acumular y expeler una secreción, explica qué es una glándula. De acuerdo con el destino de su secreción, se dividen en endocrinas y exócrinas, lo que ya acabamos de ver, y ustedes ya las definieron, ¿sí? Las glándulas exócrinas, la característica de las glándulas exócrinas es que siempre hay un tubo excretor. ¿A dónde excretan? A la superficie o a la luz de un órgano hueco. Y la glándula endocrina es aquella que su secreción va directamente al torrente sanguíneo. Estas glándulas normalmente excretan por exocitosis. Las glándulas exócrinas, ¿sí? También se van a dividir de acuerdo a la manera en que excretan, ¿sí? Ya dijimos que las endocrinas excretan por exocitosis. Las exócrinas, ¿sí? Pueden excretar, o cuando excretan pueden suceder tres fenómenos, y de acuerdo a esto reciben o así se dividen, reciben el nombre. Entonces se dividen en apócrinas, holácrinas y merócrinas. ¿Alguien me puede decir qué característica tienen las glándulas apócrinas? Son las que se encuentran en la piel, en el párpado y en el oído. Sí, ¿y por qué se caracterizan? Ahí se encuentran y por qué. Por segregar grasa. No, También son sudoríparas, ¿no? sí, pero ¿cuál es su característica? No qué secretan. Sudor. No te estoy preguntando qué secretan. Ah. ¿Por qué son apócrinas? ¿Por qué se les llama apócrinas? Porque tienen una secreción menor a las demás. Tienen una secreción menor. No. ¿No completan como su ciclo? No, sí. no completan su ciclo. ¿Cómo no lo completan? Es que tengo en mi apunte que dice se pierden durante la secreción. Se pierden
durante la secreción. No necesariamente. Los olacrinas, estas, Profe, creo que yo ya tengo una respuesta de la apócrina. a ver, Involucra una pérdida parcial del citoplasma y es por eso que se encuentra principalmente en la glándula mamaria. también. Entonces, no se pierde, o sea, al perder el citoplasma sería únicamente líquido, pero no solamente se pierde el líquido, sino una parte de la célula se pierde durante la secreción. ¿Sí? Entonces, el término glándula apócrina se usa con frecuencia para referirse a las glándulas sudoríparas, a la glándula mamaria, ¿sí? Pero principalmente a las sudoríparas. Esas son las apócrinas. En las olacrinas, ¿sí? Las olacrinas se pierde toda la célula. Si la célula se desintegra, y estas sí son las sebáceas. No se detiene el ciclo, se pierde totalmente. Y las merocrinas, Son células que secretan sustancias por la exocitosis, como la glándula mucosa y la serosa. ¿ok? Ay, Entonces, son apócrinas, olacrinas, merocrinas. Parte de la célula se pierde toda la célula o la célula cae intacta. La secreción o la excreción es por exocitosis. Esto es de acuerdo a la forma como secretan, de acuerdo a lo que secretan, de acuerdo a lo que secretan, cómo se clasifican. De acuerdo a su secreción. pues unas son Cerosas, mucosas y mucosas y... sólidas, ¿no? Ay, Te gané. maldita. Bueno, al ratito se pelean. Profe, ¿nos está poniendo la participación? Y Ya profe, a todos pregunto. les puso y a nosotros Porque no. Ale y yo estamos peleando por nuestra participación. ¿Quiénes son ustedes? Segura Marín y ¿Quién? Díaz Francés Chi. Segura Marín y Díaz Francés Chi, las dos. ¿Quién es Jess Franchetti? Ni me acuerdo de ella. Fran, ¿Y quién era el otro? Segura Marín. A ver, Segura Marín, gánate tu participación. La secreción serosa, ¿de qué está compuesta? De proteínas. Proteínas. Díaz Franchetti y la mucosa, por carbohidratos. ¿y qué más? Y glicoproteínas. Y la mucosa, La mucosa, pues es esa, ¿no? Le dije la mucosa.
Perdón, la sebácea. Ah, pues de los Grasa. lípidos. Ajá, De lípidos. Lípidos. Entonces, la serosa básicamente es suero. ¿Sí? ¿De qué está compuesto el suero? A ver, Vía Sonchetti. ¿Perdón? ¿De qué está compuesta el suero? Pues el suero. Las serosas. ¿Qué secretan las glándulas serosas? Ya lo había dicho Elena. ¿Qué dijo? Proteínas. Pero proteínas, así. Ah, pues aminoácidos. Sí, las proteínas son aminoácidos, entonces sí, pero aminoácidos, así avienta aminoácidos solitos así, No, o sea, pues los grupos de aminoácidos. sí, por eso, a ver, sale, a ver, de tu lagrimal, sale una bola así así como un músculo de proteína, Cerilla. mande, ¿Cerilla? de ¿Algún tipo de cerilla? tu lagrimal sale de cerilla. No, lagañas. Ah, ahora la gaña sale de tu lagrimal. Ya se están metiendo en problemas, ¿eh? Cuando está llorando, ¿sí? ¿Qué sale de tus ojos? Pues, Lágrimas. lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? ¿Bolas de proteína Ah, no. o tapones de cerilla? Pues, Agüita. son agüita. Ah, agüita, ¿verdad? ¿Qué es agüita? Entonces, ¿qué son básicamente? Pues un solvente. ¿Cuál es el solvente? Un líquido. ¿Cuál es el solvente? Lo acabas de decir, agua. Pues el El agua. agua. Sí, Las entonces, lágrimas. Sí, ¿verdad? agua y proteínas, ¿no? Y esta, la mucosa, Pues es una secreción acuosa, a menudo rica en proteínas. La mucosa, pues también es agua, está más espesa, pero es agua también, ¿no? Es el solvente universal en el organismo, y ya lo vimos en el semestre pasado, es el agua, ¿sí? Y es una secreción viscosa que tiene carbohidratos, proteínas, glicoproteínas. Para secretar son lípidos, ¿sí? Aquí sí es la cerilla, lípidos. Una secreción más espesa. Entonces, definimos ya que es una glándula, que tenemos dos tipos de glándulas, endócrinas, exócrinas. Ahorita estamos hablando de las exócrinas. ¿Cuáles? Aquellas que tienen un tubo excretor. Por su forma, por cómo excretan, son holocrinas, meracrinas y Wershavoss. Por su forma de excretar son apocrinas, holacrinas y merocrinas. Y ya vimos cada una de ellas cuáles son. ¿Merocrina, no, profe? Por lo que secretan, entonces son cerosas, mucosas y sebáceas.
por cómo están constituidas, por su constitución, Profe, ¿sí? se ve como una línea rara. No está, ¿ya se ve? Ya, Ya. Ok. Por cómo están compuestas, ahora sí que por su anatomía, cómo cómo se clasifican. Por su forma, por la forma que tienen. ¿Exócrinas? Por su forma. ¿Sí? A ver. Mm, ¿Sí? ¿De qué tiene forma esta? de una U. EU. ¿Un tubo de ensayo? ¿De un qué? ¿Tubo de ensayo? De un tubo de ensayo. Entonces, ¿qué forma tiene? Un vaso. Un vaso. ¿Quién dijo antes un tubo de ensayo? Yo. Entonces, ¿qué forma tiene? ¿Forma qué? Es cilíndrica. Y un tubo. Tubular. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿y esta? Pues ese es un... ¿Qué es un qué? Tiene forma de matraz. Tiene forma matrilar, o como le decimos. ¿Sí? Puede ser, pueden ser simples, ¿sí? Pueden ser simples o pueden ser ramificadas. Entonces, cuando es solamente un tubo, está más clara en esta. Cuando es solamente un tubo, es tubular. También decíamos que puede ser una sola célula, cuando es una glándula unicelular, como una célula caliciforme, una célula principal
una célula oxifila de la mucosa estomacal. ¿Sí? Son solamente una célula. Cuando solamente está en una forma simple, tubular. ¿Qué parece esto? Aunque aquí dice que es tubular, vamos, la tubular es un tubo, ¿sí? Como Pues la otra forma que dijo, ¿no? La ¿La de matrificada. Matrilar. no jueguen. ¿Cómo se llama algo que, a ver, qué parece? Que está así como perita, como bolita. Como una gota. ¿Sí? Sí, pero ¿qué nombre tiene? Esto ya lo vieron en histología. ¿Sí? Es una alveolar, ¿sí? En forma de alveolo. Puede ser alveolar o acinar, ¿sí? Puede ser simple, puede ser ramificada, puede ser compuesta, ¿sí? Entonces, cuando es un solo tubo, también pueden tener formas como ese tipo, ¿sí? Coloidal tubular. Esta es una ramificada, tiene ramas, la ramificada. Está compuesta por varias ramificaciones, pues es una compuesta, ¿sí? Compuesta tubular, compuesta acinar, o puede ser compuesta túbulo-acinar. Se puede tener cualquiera de las formas. Una glándula mamaria, ¿sí? Vamos a ver que está compuesta por varios alveolos, ¿sí? Y está así racimada como racimos de uva. Entonces puede haber varios tipos. Acuérdense, desde una sola célula, un conjunto de células, puede ser simple, puede ser ramificada, puede ser así, arracinada, ¿sí? Puede tener varias formas. Hasta aquí hablaríamos ya de células exócrinas, ya hasta aquí. Esto es lo que necesitamos conocer de las células exócrinas. Las glándulas endocrinas, ya sabemos que son aquellas que secretan al interior. ¿Sí? La mayoría de las células secretan
endocrinas excretan, ya les dije, por exocitosis, ¿sí? Pero hay algunas cuya acción se lleva a cabo muy lejos de la célula que la provoca, que la sintetiza. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, de el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? La secreción de esta glándula, ¿sí? Actúa sobre estas células. Si hablamos, por ejemplo, de la hipófisis y la tiroides en el cuello, pues la distancia es, ¿sí? Si hablamos de la hipófisis y las gónadas, pues la distancia es mayor, sea ovarios o sean testículos, ¿sí? La distancia es mayor. De acuerdo a esta forma de secreción, a este modo de excreción, ¿cómo se llama este tipo de glándulas? Tan, 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 tan. Se quedaron mudos. Pues las endocrinas, ¿no? Sí, ya sé, pero son diferentes. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, de acuerdo a su modo de expresión, cómo se clasifican las glándulas endócrinas. Otra vez, Suprarrenales, Pineal. hipófisis, las tiroides, así se llaman, ¿sí? Pero ¿cómo se clasifican? ¿Excretoras? ¿Mande? ¿Excretoras? ¿Hay alguna glándula que no sea excretora? Si la definición de glándula es célula o conjunto de células que excretan lo que almacenan o lo que sintetizan, puede haber una glándula que no excrete. Sistémica. ¿Qué será una glándula endocrina sistémica? ¿Qué es una glándula sistémica? Y esto ya lo vieron ustedes en histología. Son las que liberan hormonas al torrente sanguíneo. Todas liberan hormonas al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la característica de una sistémica?
Casi se los acabo de explicar antes de empezar con esto. Cuando dice aquí mis dibujitos feos. La glándula sistémica, ¿sí?, es aquella que vierte al torrente sanguíneo, ¿sí?, pero la acción de la hormona se lleva a cabo lejos, en un órgano distante, en un órgano blanco distante. Por ejemplo, las gonadotropinas de la hipófisis, que están en la base del cráneo, estimulan ovarios y testículos, o ovarios y testículos. ¿Sí? Viajan en el torrente sanguíneo a una distancia considerable. ¿Sí? La hormona se sintetiza y almacena en células de una glándula. Esta libera la hormona al torrente sanguíneo, ¿sí?, cuando recibe una señal fisiológica adecuada, y la hormona viaja hacia el blanco celular lejano, que tiene una alta afinidad por la hormona. Entonces, normalmente la hormona viaja distancias, están separadas. La célula que produce la acción, ¿sí?, la célula que produce la secreción que está en el cerebro va a actuar, se libera la hormona, ¿sí?, va a viajar las gonadotropinas, ¿sí? Las gonadotropinas viajan de hipófisis hasta gónadas. O sea, tienen que viajar. Acá se sintetiza y actúa acá, en un órgano blanco. Este órgano se llama órgano blanco u órgano diana, porque desde acá tiene que llegar hasta acá. Una diana es un blanco, ¿sí? ¿Ok? Entonces es sistémica. Parácrina. ¿Cuál es la glándula o qué característica tienen las glándulas parácrinas? Díaz, a ver, que estás peleando los puntos. Rodríguez, Pérez, ¿Qué cosa? López. ¿Qué es una glándula parácrina? Es la célula que produce acción en el cerebro, ¿no? Produce acción en el cerebro. Híjoles. ¿Cuál será la característica de una glándula parácrina? ¿Que tiene que actuar en el cerebro, si no, no es parácrina? Un cocho chillón no me dejó dormir, de la verga. Cocho perro. Tu micrófono, compañero. Yo tengo en mis apuntes que
se dispersan en la matriz extracelular y ejercen su acción con células cercanas, pero solo a corta distancia. Vienes conmigo como a las 9:20, porfis. A mi casa. Sí, 9:20. 9, ajá, sí, 9:20. Sus micrófonos, amigos. Gracias. ¿Sí está bien? Entonces, la glándula paracrina es aquella que estimula a células vecinas, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas del hipotálamo, las hormonas del hipotálamo, que estimulan a las glándulas de la hipófisis, o sea, que están cercas, que son Ajá, cercanas, células ¿sí? cercanas. Y obviamente, si hablamos de hipotálamo e hipófisis, estamos hablando del eje hipotálamo hipoficiario, y las hormonas viajan a través de la sangre, ¿sí? Pero están cerquitas por la vía portal, o sea, no necesitan viajar lejos, ¿sí? Están juntas, están adyacentes, junto, ¿sí? Entonces, la distancia entre la célula secretora y la célula blanca es pequeña, ¿sí? Otro ejemplo podría ser las células intersticiales de Leydig, ¿sí? ¿Qué producen estas? ¿Qué producen las células de Leydig? Histología del primer semestre. ¿Qué producen las células de Leydig? Tenemos que regresarlos a primer semestre para que estudien. La testosterona, ¿no? La testosterona no, pero la testosterona sí. No, sí, ¿Sí o no? sí. Ok, entonces producen la testosterona que difunde. Aquí dice, por eso te diste cuenta. Que difunde a los túbulos seminíferos. ¿Para qué? Pues para madurar. ¿Sí? Estimulan la espermatogénesis, ayudan a madurar. La espermatogénesis es estimulada por la hormona folículo estimulante y empieza la síntesis de espermas, ¿sí? La LH, la hormona luteinizante, estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona y los espermatozoides maduren. En la sinapsis de las neuronas adrenérgicas, ¿sí? Se produce una hormona, una neurohormona, que es la adrenalina, y entonces la adrenalina estimula el neurotransmisor que está inmediatamente en la sinapsis, ¿sí? Paracrinas. Entonces, sistémicas, la hormona tiene que viajar lejos. Paracrina, la hormona no tiene que viajar
lejos, se va con la vecina, no tiene que ir tan lejos. Hay otra, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la otra forma? Si ya estimuló a la que está lejos y ya estimuló a la vecina, ¿cuál le falta estimular? La de cerquita. La vecina es la que está cerquita, ¿no? Ah, ¿Cuál le falta estimular? ¡Qué misterio! la de más lejos. La super lejos, ¿le llamamos? Bueno, a ver si ya estimuló la que está lejotes, muy lejos, la que está cerquita, ¿cuál le falta estimular? La del medio. La del medio, la de media distancia o cómo le decimos. Sí, pues la del medio, ¿no? A ver, esa histología de primero. ¿A quién estimulará? Pues a ella misma. Ay, pero no, entonces no era la muy lejotes ni la del medio, era ella misma. ¿Sí? Por ejemplo, las células que sintetizan las prostaglandinas. Sintetizan las prostaglandinas y ellas mismas se estimulan. En el ovario, ¿sí?, hay células que producen prostaglandinas. ¿Y para qué sirven estas prostaglandinas en el ovario? Pues para la progesterona. Para la progesterona. Pues exactamente para lo contrario, para dejar de producir progesterona. ¿Quién produce la progesterona? ¿Dónde se produce la progesterona? En el ovario. Histología de primer semestre. En el cuerpo lúteo. Entonces, ¿dónde se producen las prostaglandinas? Pues en el cuerpo lúteo. ¿Y qué le hacen al cuerpo lúteo? Profe, ¿y en las suprarrenales no se produce también la progesterona?
¿En dónde? En las suprarrenales. En las suprarrenales. O en la de los riñones, perdón. En los riñones. A ver, ¿qué es la progesterona? ¿Para qué sirve la progesterona? Mm, Ustedes solitos se meten en problemas por no estudiar. Pues es la hormona que se libera en los ovarios, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Es para lo del pH, profe, o algo así? Ajá, para mantener el pH del estómago o de dónde? No, de los ovarios, ¿no? Para mantener el pH de los ovarios. Pero, ¿Sí era eso o no era eso? ¿O no está? híjole, ¿se meten en cada lío ustedes? Tan fácil que es estudiar. Es que dice, la progesterona es una hormona sexual que liberan los ovarios y posteriormente la Pero ¿para qué placenta. sirve? Es un regulador de pH. Yo no había visto eso con el profe. Es un regulador de pH. Pues si pH, ¿cómo defines pH? Potencial de hidrógeno. En este caso, en una muchacha, en una señorita o en una muchacha sería pura histeria. Con su ciclo menstrual. No, precisamente porque no habría ciclo menstrual. Ah, no, un embarazo. ¿Ah? ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir? ¿No? Pro, ¿No? este prefijo pro, ¿qué significa? Pues es antes, ¿no? Pro es antes. Pro es a favor de. ¿A favor de qué sería? Progesterona. ¿A favor de qué? De la gestación. De la gestación. Sí, es la hormona que mantiene la gestación. Entonces, si las prostaglandinas se producen en el cuerpo lúteo y evitan que se produzca progesterona, entonces son un luteolítico. ¿Sí? Es la hormona que rompe o lisa el cuerpo lúteo para que cuando no haya gestación, ¿sí? No hay gestación, para que pueda continuar el ciclo estral. ¿Sí? O sea, son las que ayudan a que, como que, a desarrollarlo para que salga el óvulo, cuando no está fecundado o algo así. No, solamente lisan el cuerpo lúteo para que deje de producir progesterona y el ciclo continúe. Si hay progesterona, ¿sí? Quiere decir que hay una gestación y entonces no puede haber ciclo estral, no puede seguir ciclando. Si hay gestación, no hay ciclo. Entonces las autócrinas son células que se autolimitan.
Se estimulan. destruye, ¿no? Son las que... No, se autoestimulan. O sea, estimulan a la célula de junto. Ya, ya. Eso es autócrina. ¿Sí? Un linfocito, perdón, a ellas mismas. Un linfocito, ¿sí? Produce linfocinas. Y esas linfocinas, ¿a quién estimulan? Pues al linfocito. El mismo linfocito o a otros linfocitos. ¿Sí? Profe, el tiempo se va a Entonces, acabar, nos volvemos a meter. sí, Falta menos de un minuto. sí. Ok. Entonces sería sistémica. Las glándulas endocrinas, entonces básicamente son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, las adrenales, ¿sí? Las gónadas, ovarios y testículos también forman parte de las glándulas endocrinas. Ahorita solamente vamos a ver en esta parte solamente vamos a ver estas glándulas del páncreas hacia arriba. Las gónadas las vamos a ver, vamos a hablar algo de ellas en esta parte, pero básicamente lo vamos a ver cuando veamos aparato reproductor. ¿Qué es una hormona? Ya me dijeron que sintetizan hormonas y que hay hormonas y que las hormonas y que hormonas. ¿Qué es una hormona? Pues es una sustancia producida por las glándulas endocrinas, ¿no? Es una sustancia que es sintetizada por las glándulas endocrinas. ¿Y qué Esta más? tiene como También función dijo la actividad que... de un tejido Ajá. determinado para su regulación. A ver otra vez, porque hablamos al mismo tiempo. Perdón. Tiene una función que es la de regular la actividad de un tejido determinado. Regular la función de un tejido determinado. A ver, si yo te digo la hormona liberadora de la hormona tiroidea, ¿qué tejido está controlando? ¿O qué función de qué tejido está controlando? El de la tiroides, dijo. Sí, pero a ver, hormona liberadora de la hormona tirotrópica. No está estimulando ni actuando sobre la tiroides. Hormona liberadora de las gonadotropinas. Libera gonadotropinas, pero no estimula gónadas, ni actúa sobre las gónadas. Entonces, ¿cuál será su función?
Y lo vimos desde el primer semestre. Desde la primera clase del primer semestre, para ser más exacto. Bueno, la segunda, porque en la primera clase vimos lo del encuadre famoso. Cuando dijimos, todo cambio fisiológico es producido por proteínas. Y las proteínas tienen función de bla, 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 bla. Y vimos por ahí una función que llevan a cabo las hormonas. ¿Qué función tiene? Mensajeras. Entonces, sustancia química de acción especializada que actúa como mensajera. Controla órganos y tejidos situados en cualquier parte del organismo. En aquellas células que responden al estímulo que provocan. O sea, en las células blanco o células diana. Hay otra definición por ahí en algún otro libro que es básicamente lo mismo, pero aquí dice sin aportar caudales importantes de materia o energía. Entonces, sustancia química de acción especializada, aquí dice específica, producida ¿por quién? Pues por las células de las glándulas endocrinas, se transporta por la circulación u otros líquidos, ¿a dónde? A células lejanas, para controlar, actúa como mensajero en otras células. Pero es importante que, sin aportar caudales importantes de materia u energía. Las hormonas se clasifican de acuerdo a su composición química. Y tenemos las hormonas esteroideas o los esteroides. ¿Sí? Las hormonas esteroides, ¿sí?, son aquellas que derivan del núcleo del ciclo pentano-perantreno. Esto que está aquí, ¿sí?, se llama ciclo pentano-peridroferantreno.
son secretadas principalmente por la corteza adrenal y por las gónadas, ovarios y testículos. ¿Sí? Entonces, las hormonas esteroidales son aquellas que derivan del ciclo pentano-peridroferantreno y el colesterol, y son secretadas por la corteza adrenal, ovarios y testículos. Continuamos la próxima clase. Aquí le vamos a parar y por favor vean cuáles son la clasificación de estas. Sigan viendo cómo se clasifican. Ya vimos la primera. Cómo se sintetizan y cómo actúan. De qué manera actúan en la célula. Cómo llevan a cabo su función biológica. Hasta aquí terminamos por hoy. Ok. Y los dejo.